¿Qué ocurriría si un objeto imparable se estrella contra un objeto inamovible? Esta pregunta es una pregunta clásica de la física teórica, pero que ha sido dada a conocer al mundo luego del éxito de la trilogía de Christopher Nolan, Batman. Muchas personas se han hecho esta pregunta intentando llegar a una respuesta sencilla, como que 1 menos 1 igual 0. Y la verdad es que esta respuesta puede ser obtenida por medio de varias elucubraciones. Vamos por algunas de ellas. El otro día, cuando se me planteó esta pregunta a través del Direct, la persona que me la hizo me dijo: la respuesta es un poco sencilla. Hay que entender que estos objetos no existen. Por lo tanto, pensar en ellos es un poco absurdo. A lo que yo respondí: no necesariamente no existen. Sabemos que estos objetos de propiedades absolutas, como totalmente inmóvil y totalmente móvil, no existen, pero sí tenemos en nuestro universo objetos que tienden a la movilidad absoluta y a la inmovilidad absoluta. Conceptualizar cosas no hace que existan. No obstante, tenemos ejemplos. Negar la existencia de contrarios es una estupidez. Sabemos que en el universo existen cosas que tienden infinitamente a lo oscuro, como un agujero negro, y cosas que tienden infinitamente a la luz. Que no las hayamos descubierto no significa que no existen. También aquí en la Tierra podemos darnos cuenta de la existencia de algunos de estos elementos. El agua es un opuesto al fuego, por nombrar algunos, que cuando se intersectan se anulan el uno al otro. Pensar que un objeto con total movilidad absoluta y mayor velocidad existente no podría existir, y su contrario, el de inmovilidad absoluta, es un poco absurdo. Hay muchas cosas que todavía no hemos descubierto. Hace 100 años no se creía tal cosa que fue descubierta, hace 200 años también. Hace no más de 500 años se pensaba que las enfermedades eran generación espontánea. Hoy nos hemos dado cuenta que existen muchas cosas, bacterias, virus, etc. Otra persona también me planteó la posibilidad de que estos objetos, el que estaba en total movimiento y absoluta velocidad, siguiera la dirección anterior que tenía antes de chocar con el objeto inamovible. Pero hay que entender que el objeto totalmente inmóvil está en movimiento hacia todas las direcciones. Me explico. En física, un objeto que está en movimiento hacia todos lados no está en movimiento hacia ninguno. Como dijo Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Y si todas estas fuerzas se mueven en la misma intensidad a distintas direcciones, no van hacia ningún lado. A este otro lado, el objeto que dice A va en movimiento constante, rectilíneo uniforme, absoluto y velocidad máxima. Al estrellarse contra él, ¿qué es lo que pasaría? Sencillo, se estrellan. Pero hay que entender que el objeto que va a velocidad máxima no puede seguir su trayectoria anterior, y esto se ejemplifica al comparar los gráficos. Como pueden ver, la dirección del objeto A coincide con una de las miles de direcciones que tiene el objeto B. Por lo tanto, cuando dos objetos van en direcciones opuestas a la misma intensidad, ¿qué es lo que pasa? Se estrellan. Y al final colisionan, anulándose y destruyéndose el uno al otro. Por lo tanto, esta idea de que el objeto A imparable sigue la dirección anterior es totalmente inválida. El origen de esta pregunta en la cultura popular viene, como mencioné en un principio, por la trilogía de películas de Batman, que fue inspirada en la novela gráfica de Frank Miller, El Caballero de la Noche Regresa. En ella se plantea la idea de que Batman y el Joker son elementos contrapuestos, así como un objeto inamovible y un objeto imparable. El escritor plantea a través de su novela qué es lo que sucedería. Y esta idea fue retomada en las películas de Nolan. Desde ahí que se hizo famoso y la gente suele hacerse esta pregunta.
La tesis que sostiene Miller va mucho más allá de ideas de cuerpos totalmente sólidos. Él plantea la existencia de Batman como un concepto y la existencia del Joker también. Por lo tanto, al no ser seres sólidos en cuanto a materia que se habla, estos conceptos se entrecruzan interminablemente, haciendo que, en algún plano de dimensión conceptual o del mundo de las ideas, estos objetos vayan obteniendo características del objeto anterior, llegando a un punto en que Batman ya no puede reconocerse a sí mismo y el Joker tampoco. Según esta conceptualización, estos objetos estarían constantemente chocando. Por lo tanto, no se destruirían totalmente, pero tampoco podrían seguir su propósito original. Esto es, que el objeto imparable no sigue el movimiento eterno y el objeto inamovible no sigue en la quietud eterna. Como ya lo hemos repasado en las revisiones pasadas de las tesis de qué pasa con el objeto inamovible versus el objeto imparable, hemos podido concluir que estos objetos se estrellan y se destruyen, dado el caso que se movieran o se enfrentaran a la misma velocidad, entendiendo también que el objeto que está a velocidad cero absoluta en realidad está yendo a la velocidad máxima en todas las direcciones posibles. No obstante, nos falta un último criterio que revisar y es el criterio de la lógica, con el cual nos hubiera sido mucho más simple responder esta pregunta desde el principio. Si tenemos dos criterios idénticos que se anulan, o no necesariamente criterios, podemos hablar de objetos como los que estamos tomando en este caso, del inamovible y el imparable. Estos criterios u objetos, al enfrentarse, automáticamente se anulan. Como la idea de sumar el infinito positivo y el infinito negativo, que dan como resultado cero, el resultado de estos criterios u objetos idénticos sería cero. De esta examinación podemos obtener los dos siguientes resultados. ¿Qué es lo que ocurre si un objeto imparable se estrella contra un objeto inamovible? La respuesta correcta es que ambos se destruyen. Como segunda conclusión, podemos entender que nunca hay que desestimar el conocimiento y aplicación científica, aun cuando estemos hablando de filosofía. Estamos hablando de ciencia y de filosofía. Estos dos conocimientos no deberían ir enfrentados ni separados. Uno complementa al otro, pues desde el origen de sus tiempos siempre fueron uno. La ciencia, por un lado, estudia lo cuantitativo de las cosas y la filosofía, por su parte, estudia lo cualitativo del universo.